y caballeros, Fernando Amoroso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo López Juárez, estoy en Canton, Ohio, y atrás de mí el Centro Cívico de Canton, donde se realizó la ceremonia del Gold Jacket o los sacos dorados para los nuevos inmortales del fútbol americano. Fue aquí donde Fernando von Rossum recibió el galardón Ralph Hay Pioneer, con el cual ingresa al Salón de la Fama de este lugar histórico donde nació el fútbol americano. Y dio un discurso, Fernando, sensacional, tocando temas de historia del fútbol americano en México, hablando de su vida personal y diciendo lo importante que es para él abrir puertas y que otros sigan su camino. Incluso el comisionado Roger Goodell lo felicitó y dijo enfrente de todos: no saben lo mucho que este hombre ha hecho por el fútbol americano. Aquí les dejo un resumen de esta velada que ha sido histórica e inolvidable. Agradezco sinceramente al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional la honrosa distinción de este premio. La recibo también en nombre de mis queridos colegas, hombres y mujeres, que se esfuerzan diariamente para llevar la historia de la NFL a los aficionados en nuestro idioma español. Igualmente lo recibo para los leales y conocedores aficionados de México que me hicieron el favor de acompañarme durante tantos años. ¿Cómo describes esta noche, Fernando, con tu papá siendo parte de esta gran ceremonia de leyendas y nuevos inmortales? Una emoción muy grande para mi papá, para nosotros. Uno que lo conoce sabe que estaba muy cargado sus emociones, teniendo la trayectoria tan longeva que lleva en esto de los medios. Pero el que haya dado un discurso en español creo que nos quebró a los de nuestra mesa y me imagino que a los de la suya. Supongo que es el primer mexicano que da un discurso en español en la cuna de la NFL, en Canton, Ohio. Yo me siento muy feliz, las lágrimas rodaron sin cesar y un día que nunca olvidaremos mi familia y yo. Gracias a ti, Ricardo, por ese reportaje. Gracias a que nos conocimos hace ya algunos años, gracias a Álvaro, a Raúl y a todos los que participaron, a todos los colegas, y pues gracias a mi papá por ser mi papá. O sea, yo lo amo tremendamente, mi maestro, mi amigo, y hoy creo que las emociones va a faltar tiempo para digerirlas, terminar de digerir todo lo que vivimos el día de hoy, pero se quedan en el corazón y estamos muy agradecidos por este arduo trabajo de más de 2 años, porque a pesar de la trayectoria de mi papá, no fue fácil llegar al Salón de la Fama. Pero como él dijo, le abro la puerta a todos mis compañeros y colegas y yo espero verlos a ustedes un día en este lugar. Fernando von Rossum, felicidades por esta noche inolvidable. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo describes tus emociones de lo que viviste aquí en Canton? Pues fíjate, Ricardo, que es difícil porque primero te dan la sorpresa de que te van a dar este premio y luego lo empieces a visualizar y te lo imagines. No, nada de lo que te puedas imaginar y visualizar se acerca al momento en que estás ahí y te das cuenta, ¿verdad?, que están ahí las máximas autoridades de la NFL, del Salón de la Fama, que hay dueños, que hay más de 100 jugadores que han sido entronizados al Salón de la Fama, que hay periodistas, hay prensa y hay 4,000 aficionados de todo Estados Unidos viéndote. Entonces, pues sí, es una carga momentáneamente pesada, pero pues es una emoción indescriptible, ¿verdad? Ya que te das cuenta que es pues ¿qué te puedo decir? El escalón máximo que puede aspirar cualquiera que esté relacionado al fútbol americano. Así es que pues, una noche de muchas emociones, una noche inolvidable, por supuesto, y que pues yo agradezco que la vida me haya permitido tenerla antes de que ya no pueda disfrutarla. Cuando caminaste por el salón, por el recinto y llegaste a la placa de los galardonados con el premio Ralph Hay Pioneer y viste tu nombre, ¿qué pasó por tu mente? Me asusté. ¿Qué está haciendo este cuate aquí? No, pues es algo
muy impresionante saber que ahí va a estar tu nombre, pues mientras dure el Salón de la Fama, ¿verdad? Yo no pensé que lo habían puesto antes de la ceremonia de esta noche, porque yo fui al Salón de la Fama en la mañana, pues ya estaba puesto, entonces pues ahí me tomé unas fotos. Y durante tu discurso, ¿cómo te sentiste? ¿Ansioso, nervioso, Sí, un poquito. feliz? No, fíjate que por más años que tenga uno, platicaba yo con Merrill, el cronista que estaba al lado mío, que ganó el premio de cronista Pete Rozelle, que también tiene 40 y tantos años de transmisión, y él también dice, no, si me pongo nervioso. Entonces estaba un poquito, ¿verdad? Me hubiera gustado hacerlo un poco más lento, ¿verdad? Para enfatizar, pero pues tenías la presión del tiempo, pero pues hice lo mejor que pude. Y te atreviste a hacer un pedazo de tu discurso en español y te pregunto, ¿por qué lo hiciste? Porque es mi público, es mi país. Yo estoy aquí recibiendo este premio por lo que he hecho en español, por lo que he hecho en México. ¿Cómo no voy a dirigirme, aunque sea brevemente, pues, a mi gente, a mi público, a los aficionados que me han seguido tantos años, a mis colegas cronistas? No podía irme yo sin dejar hablar español. Les pedí permiso, le dije al auditorio, ¿me permiten? Porque ahora voy a hablar en español, ¿verdad? Para mis colegas. Fernando Borroso, ya estás en el Salón de la Fama. Te pido por favor si envías un mensaje a los aficionados mexicanos y latinos, hispanohablantes, a este bello deporte y lo que les puedes decir tú ahora que eres un inmortal aquí en Canton, Ohio. Pues agradecerles, o sea, lo dije en el discurso, ¿verdad? Yo llegué esta noche, entre otros, sobre los hombros de los aficionados. Millones de aficionados que me han hecho el favor de seguirme por tantos años. Y en el resto de los países, ¿verdad?, de Latinoamérica, el deporte va a crecer. Apoyen a sus cronistas, ayúdenlos, acérquense los jóvenes a transmitir y a ser cronistas del fútbol americano de la NFL, porque algún día también pueden recibir la recompensa. Yo siento que hoy me tocó abrir la puerta para mis colegas que vendrán a sucederme muchos años después de que yo ya no esté. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, Ricardo.